afueras de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el centro de Brooklyn. Le doy la bienvenida a dos amigos respetados, admirados, colegas que nos van a ayudar a analizar, a desmenuzar los primeros argumentos, los primeros alegatos en el juicio de Genaro García Luna contra Genaro García Luna. Saludo al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte. Desde acá te mando un abrazo, Paco. Muchas gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, por fin empezó, ¿no? Estamos ya en el inicio, pero mira, sería bueno aclararle a los escuchas, a los seguidores de Sin Censuras, cómo se lleva a cabo un juicio, ¿no? Las etapas. Esta es la segunda, que recuerde la gente para que se sienten. La primera etapa es la selección de jurados, luego la exposición inicial del caso, el interrogatorio directo, contrainterrogatorio y el alegato final. Así que va por etapas, no es una cosa en desorden, y los jurados, las 18 personas que fueron seleccionadas, los titulares y los suplentes, prácticamente se convierten en los jueces cada uno, tienen el poder del Estado para castigar o no castigar a los ciudadanos acusados de algún delito. En este caso, Genaro García Luna, ¿sí? Están ellos por encima de todo. Los jurados tienen la potestad del Estado para castigar o no castigar a Genaro García Luna. Claro que sí, déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Querido Jaime, pues aquí, ante las primeras declaraciones tanto de los fiscales como del abogado defensor de Genaro García Luna, y creo que ya tenemos carnita para arrancar. ¿Cómo te va, Jaime? Muy buenos días, querido Vicente, muy buenos días, maestro Paco. Pues nada, aquí, lo que tú digas. Pregunta, que ya estamos dispuestos aquí. Bueno, déjenme preguntarles cómo ven estas declaraciones, estos argumentos iniciales de la defensa, sobre todo, del abogado de Castro, mi querido Paco, que dice, le pide a los miembros del jurado que no tomen en cuenta las declaraciones de estos personajes que serán los testigos protegidos, los testigos cooperantes, porque son de los criminales más peligrosos del mundo, porque son personajes que están dispuestos a todo por revancha contra Genaro García Luna, su defendido, su cliente, porque en su tiempo como superpolicía los arrestó, los extraditó, y que no se presten a esto de que el que ríe al último ríe mejor, en referencia a lo que, según el abogado defensor, estarán haciendo los testigos cooperantes. No sorprende, como diría Javier Herrera Valles, pero por ahí va, creo, desde la soberbia de García Luna, su defensa. No, claro, Vicente, mira, por eso te mencionaba que los jurados, los 12 y los 6 suplentes, prácticamente son los ojos, los oídos y son el brazo ejecutor de la justicia en Estados Unidos, pero al margen de la soberbia de la defensa de García Luna, recuerda que algo que es bien fundamental en el sistema judicial de Estados Unidos, los fiscales tienen la obligación y deber de probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de un acusado. Es decir, Genaro se va a parar, habíamos advertido, desde el momento que la fiscalía no le ofreció un trato para llegar a un acuerdo, Genaro va a jugar esas cartas con estos personajes que ciertamente son infumables, pero que tienen la información de primera mano. Ahora la obligación de los fiscales es hacer creíbles y presentar pruebas de que estos testigos verdaderamente son confiables. No va a ser una tarea fácil, pero tiene que presentar no solo el testimonio en los alegatos, sino no es un juicio solo oral, tiene que presentar pruebas y tiene que presentar todo lo que tengan de evidencia. Por el lado de Genaro García Luna, pues mira, es claro que él lleva, con esto primero que hay, él lleva parte de su defensa. No debemos olvidarlo, es un tipo preparado para eso.
Entonces van a llegar por ahí a descalificar, que ese es el trabajo de la defensa, recuerda, descalificar a todos los testigos y cada prueba que tenga la Fiscalía de Estados Unidos. Y hay que recordarle a la gente eso, mira, no se trata de un juicio de los fiscales contra García Luna, no, es el juicio del gobierno de Estados Unidos, que eso representa la Fiscalía Federal en este momento, contra un presunto o supuesto delincuente que es Genaro García Luna. Así que él va a basar su defensa en eso, ya es lo primero, pero la tarea de los fiscales no va a ser fácil, pero debe presentar todas esas pruebas. Se supone que hay videos, que hay todo, entonces tiene que hacer creíbles a sus testigos y tiene que hacer creíbles sus evidencias. Claro, alerta, Toño, nada más para el conocimiento del equipo de producción y la gente que nos está sintonizando, es muy probable que se llegue a apagar el dispositivo por lo frío que está haciendo. Ya me mandó una alerta, te encargo, por favor, mi querido Toño, que estés al pendiente mientras, si llegara a apagarse el dispositivo del que estamos transmitiendo, para correr a algún lugar y ahora sí que calentarlo por lo frío que está el clima aquí, en la temperatura acá en Nueva York. Mi querido Jaime, dice el abogado defensor de Castro que no hay pruebas, que no hay videos, que no hay nada creíble que ligue a Genaro García Luna con los sobornos, los supuestos sobornos del crimen organizado. Bueno, eso es lo que dice el abogado, pero sí sé que estás al pendiente también de los documentos que se ingresan en el juicio contra Genaro García Luna a la corte, porque es parte del procedimiento y algunos son públicos, afortunadamente, otros no. Exactamente. Precisamente a última hora de ayer domingo, querido Vicente, el Departamento de Justicia remitió a César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, y al fiscal Florian Miedel, documentos que están relacionados con llamadas interceptadas a García Luna. Hoy, a primera hora de hoy, este documento ya aparece, lo pueden ustedes ver, ya aparecen. Entonces se incluyen llamadas de el acusado, así como récords de la aviación federal. No sabemos qué contiene. Ahora, ¿por qué aparecen hasta ahora, querido Vicente? Hay una regla, y desde el principio se hizo saber a los abogados de Genaro García Luna que este tipo de pruebas que están ahí no se iban a entregar a la defensa, sino hasta horas previas. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Para que así, porque estos son documentos y son pruebas que, aparte de ser muy sensibles, detallan o pueden dejar al descubierto algunas de las técnicas empleadas por los sistemas de investigación de la DEA, del FBI, del Departamento de Justicia. Por eso tienen que testarse, tienen que revisarse bien antes de entregarlos a la defensa, y además porque estas llamadas pues pueden ser contundentes. Como tú bien dices, efectivamente la defensa ha tratado desde esta primera hora de hoy, y vemos que es una campaña, como ya habíamos advertido, sincronizada. La principal de Milenio, en la versión online, dudan en Estados Unidos que el rey Zambada y el Grande sean fiables como testigos, lo que ya preveíamos. Bueno, pero claro, la defensa, la estrategia de defensa tiene que adelantarse a todo. Entonces, anoche nos enteramos por estos documentos que le fueron entregados ya algunas grabaciones de teléfonos y también algunos récords en materia de aviación. Ahora, lo que se sabe hoy de la primera hora de lo que la acusación, ya hemos atendido lo que dijo la defensa, pero los fiscales, en boca de Philip Pilmar, acusó a Genaro García Luna hoy, en el primer día de juicio, acusó a Genaro García Luna de haber traicionado a su país, pero también a Estados Unidos, por haber participado, por haberse liado en el tráfico de drogas, y a su vez la defensa le dijo al jurado que por favor no se confíen mucho de los testigos, dice, porque este juicio va a estar basado en cimientos muy inestables. Así es que es la estrategia que ya se dejaba ver,
Y fíjense bien, dice aquí el fiscal, lo que hemos tenido, dice, el acusado tomó millones de dólares en sobornos una y otra vez del cártel de Sinaloa de Joaquín del Chapo Guzmán, uno de los mayores traficantes del mundo, juzgado y condenado a cadena perpetua por el mismo juez que instruye el caso. Y dijo Philip Pilmar, el fiscal, nadie está por encima de la ley. García Luna traicionó a su país y al nuestro. Así es que así arranca con las posiciones de la Fiscalía en contra, acusando a García Luna de ser un traidor a México y Estados Unidos, poniendo en manos del juez estos documentos, las llamadas de García Luna y de la bitácora de vuelos, posiblemente del propio García Luna. Señoras y señores, el primer testigo cooperante de la Fiscalía contra Genaro García Luna es anunciado. Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, el ex lugarteniente de los Beltrán Leiva, de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leiva. Él asegura que estuvo presente en algunos momentos cuando Arturo Beltrán Leiva, abatido por las autoridades en Morelos, personalmente sobornó a Genaro García Luna. Eso es lo que nos está informando Keegan Hamilton, el corresponsal de Vice News. Será Sergio Villarreal Barragán El Grande. De hecho, El Grande, si recuerdo bien, mi querido Paco, mi querido Jaime, es quien presuntamente le habría dicho a Jesús Lemus, autor de otro de los libros sobre García Luna, el licenciado, que se pagó para que se pusiera, se instalara a Genaro García Luna en la cúpula policial de México. Mi querido Paco, ¿cómo ves este anuncio de que El Grande será el primer testigo cooperante de la Fiscalía contra García Luna? No, pues ya te van marcando las estrategias, ¿no? Ni siquiera es todavía el más sólido, pero es sólido porque estuvo presente, porque los conoce, porque aspiró a dirigir el cártel de Sinaloa, porque conoce a los Beltrán Leiva, porque conoce cómo negociaba directamente Genaro García Luna, conoce, no solo eso, mira, conoce cómo negociaban los comandantes más cercanos y comisionados, subdirectores, subsecretarios de Genaro García Luna con todos los cárteles, es decir, van a ir con todo. Mira, el hecho de considerarlo un traidor a México, traidor a Estados Unidos, ya te dice que va sólida. Y mira, yo quisiera añadir ahí que sí, la llamada y todo eso, sí, Estados Unidos va a presentar especialistas forenses en aparatos electrónicos. Y un saludo a Jaime, que no lo había saludado por entrar de inmediato al caso, pero sí, mira, El Grande es un testigo que conoce bien a Genaro García Luna, conoció a los Beltrán Leiva, conoce al Chapo Guzmán y conoce cómo funcionaba el sistema de impunidad que operó Genaro García Luna, conoce cómo negociaba cada uno de ellos. Así que cada uno entra fuerte. Lo de Genaro García Luna, no hay que desecharlo, va. Recuerda, el jurado está escuchando por primera vez a cada uno, así que el fiscal tiene la obligación de darlo a conocer puntual y hacerlo no creíble, sino que sea real. Lo mismo tiene que hacer la defensa, va, es un juego de estrategias, a ver quién es más creíble, a ver quién logra convencer al jurado. Recuerda, ellos son los jueces, el juez no importa, el juez solo es una parte coordinadora de todo el proceso, es una parte que evita que haya abuso de los dos lados, pero finalmente hay que convencer a los 12 jurados y empiezan con El Grande, que conoce todo el sistema de corrupción de Genaro García Luna. Fíjate que nos acaba de poner en pantalla el querido David otro tuit de Keegan Hamilton, corresponsal de Vice, quien dice que El Grande ha dicho que tanto él como otros miembros del cártel de Sinaloa recibieron
credenciales de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, falsas, para identificarse así, pues, que en ese momento el líder era Genaro García Luna. Ha señalado que también les entregaron uniformes falsos y hasta vehículos blindados que lucían como vehículos de la AFI. Mi querido Jaime, es importante señalar que uno de los nombres que ya se habían adelantado precisamente era el del Grande por el propio juez Brian Cogan, quien preside este juicio contra Genaro García Luna. Sí, ya se sabía que el Grande iba a comparecer entre los primeros. Y frente, a pesar de estos intentos, porque hoy Milenio precisamente presenta al Grande en las sabiendas de que era uno de los primeros, Milenio lo presenta como un multiasesino, drogadicto y además un ex policía que en su momento fue muy corrupto, ¿no? Esa es la caricatura que nos hacen, que nos presenta Milenio, pero claro, a pesar de esta caricatura, a pesar de presentarlo de esta forma Milenio, las declaraciones del Grande son brutales porque aquí dice, y además encaja perfectamente en la realidad. ¿Cuántos indicios vimos en el camino, querido Vicente, de que los aparatos de la Policía Judicial Federal estaban infiltrados? Pero con la autorización, con el visto bueno de Genaro García Luna. Así es que vamos a estar todos estos días con esta campaña sincronizada para ir tratando de eliminar, de dinamitar a todos y cada uno de los testigos. Pero el problema es que también al testimonio de estos testigos nos vamos a ir enfrentando a los documentos clasificados, a las llamadas de García Luna, que van a ir soltando a cuentagotas, precisamente porque los fiscales saben cómo trabaja la defensa, los abogados. Precisamente Milenio también se encarga de entrevistar a quien fue uno de los abogados del Chapo Guzmán, Eduardo Valareso, que por adelantado dice, no se puede confiar en el sistema judicial de Estados Unidos porque es muy corrupto, y sé que es muy bajo el nivel que se tiene en las cortes de Estados Unidos para enjuiciar e encontrar culpables a gentes como el Chapo Guzmán o gentes como Genaro García Luna. Paco, tú que escribiste el libro García Luna, El Señor de la Muerte, ¿te resultará fascinante todo esto que está ocurriendo? Ahora sí que en vivo y en directo y segundo a segundo. El Grande ha dicho que él ingresó a la organización de los Beltrán Leiva en el 2001, cuando García Luna era el director del equivalente al FBI. Dice que en ese momento ya le sobornaban, ya le entregaban sobornos a García Luna y que esos sobornos se le pagaron al superpolicía de Calderón hasta el último día de vida de Arturo Beltrán Leiva, el líder del cártel de los Beltrán Leiva, en 2008. El Grande asegura que hay dos tipos de corrupción en México. Uno, cuando tú pagas a un oficial para que se voltee a otro lado para que algo ocurra. Y el otro tipo es cuando ese oficial toma parte en las actividades de la organización, y asegura que García Luna estaba en el segundo tipo de corrupción. Paco, insisto, para ti incluso seguramente será hasta un ejercicio de confirmación de mucho de lo que escribes en el libro, ahora sí que en real time, en tiempo real, con este juicio contra Genaro García Luna. Mira, nada más para que la gente recuerde algunas cosas, el poder del Grande, ¿qué tanto era? Era la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, llamaba a Arturo Beltrán Leiva, que era el poder de los Beltrán Leiva, lo llamaba tío, al Grande lo llamaba papá, Apá era su apodo. Y hace rato comentabas cómo negociaban los uniformes. No, mira, rentaban los uniformes.
Genaro García Luna, que no soltaba nada, le rentaba los uniformes, le rentaba las placas, las charolas y le rentaba las patrullas. Hay testimonios como en Monterrey, ¿sí? De a 10,000 pesos por noche cada patrulla. ¿Sí? Entonces, no, mira, el poder del grande es fundamental porque conoce a la Barbie desde que empezó Genaro García Luna, desde que llegó a la Agencia Federal de Investigaciones. Bueno, no que llegó, hay que recordarlo, desde que se la crearon, ¿sí? Porque fue una creación justo para Genaro García Luna. Así que el poder del grande es fundamental, pero mira, si abren con él, imagínate los testimonios de la Barbie que fue contratado como pistolero por Joaquín El Chapo Guzmán, luego se decantó por los Beltrán Leiva y negoció directamente con Genaro García Luna. Imagínate, Paco, que esto está de tal magnitud que está hablando incluso el grande de cómo conoce a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y cómo Amado Carrillo Fuentes les dice o le entran, ¿no? Habla de cómo tuvo un topón con Amado Carrillo Fuentes en Chihuahua y que fue en los años 90 cómo fue reclutado por el cártel de Juárez, hasta la historia personal de un personaje como este, sin afán de glorificar o de juzgar al personaje, sino única y exclusivamente mis comentarios van en sentido de que estos son los testigos que se están presentando, o el primer testigo en este caso, en el juicio contra Genaro García Luna, Paco. Más recuerda, Vicente, que en algún momento, en el sexenio de Calderón, el grande Sergio Villarreal Barragán fue testigo protegido de Genaro García Luna, bajo el alias de Mateo. Entonces, ¿Cómo? Sí, alguna vez Genaro García Luna tuvo como informante protegido al grande. No, pues qué. O sea, lo conoce bien. Por eso se vuelven a encontrar aquí en Nueva York, aquí y ahora, como programa de una televisora. No, claro, pero mira, es importantísimo. Era informante protegido de García Luna. Así que lo conoce al revés y al derecho, y lo conoce desde sus inicios como titular. Mira, antes de la AFI, de la Procuraduría General de la República, y después como agente federal, pero como titular de la AFI, fue una carrera juntos, y fueron colaboradores. Uno fue informante del otro, el grande fue informante de García Luna. Así que no es cualquier cosa la apertura del juicio. También será importante leer las crónicas de los corresponsales que están en estos momentos en la audiencia para que nos cuenten, más tarde seguramente saldrán estos detalles, de las reacciones de Genaro García Luna al escuchar estas declaraciones del grande, mi querido Jaime, con un Genaro García Luna saludable, en forma, dicen los corresponsales, que se presenta ahora con traje negro. Y bueno, las apariencias también cuentan en un juicio de esta magnitud, Jaime. Fíjate que para mí como periodista, me resulta fascinante esta guerra de narrativas, porque por un lado tienes a la defensa pidiéndole al jurado que no crea solamente en el testimonio de expolicías corruptos, de criminales, de drogadictos, ¿no? Y por otro lado tienes a los fiscales que simple y llanamente les van a decir que este tipo traicionó a su gobierno, el de México y el de Estados Unidos, porque era un aliado indispensable de Estados Unidos, no hay que olvidarlo. Pero fíjate, visto, digamos, the backstory, lo que se conoce como la historia que está detrás de esto es la lucha por la narrativa. Y para mí es fascinante ver cómo en los testimonios de algunas crónicas que ya empezaron
a despepitarse. Hay gente que pone siempre en el énfasis, después del primer testimonio del grande, dice, ha dicho esto, esto y esto y esto, ha dicho que cooperaba, ha dicho que él entregaba dinero, dice, pero siempre rematan con esta frase, no, pero no han ofrecido prueba alguna de esto. Es decir, vuelve a insistir algunos periodistas, por ejemplo, de medios como El País, que dicen, pero no han ofrecido ninguna prueba hasta ahora. La ventaja que tiene en este caso sin censura es que cuenta con un periodista como Paco Cruz, que es un tipo que viene estudiando estos casos, que se conoce de las alianzas precisamente del Calderonato con el crimen organizado, y te dice sin lugar de dudas, como lo acabas de escuchar, que el grande era informante de García Luna y García Luna era informante del grande. Lo acaba de decir en su testimonio el grande. Decía, García Luna nos daba información de quién estaba detrás de nosotros y además nos daba información de adversarios nuestros para que los pudiéramos abatir. O sea, y claro, tú haces toda una composición de escena con gente que ha vivido y ha registrado esta historia como Paco, don Paco, el maestro Paco, y ves cómo algunos periodistas que no tienen memoria histórica, no tienen registro, se dejan arrastrar, quizá porque les han dicho que tienen que poner en tela de juicio el testimonio de los testigos o simple y sencillamente porque desconocen del tema. Bueno, hay que también decirle a la audiencia que se espera que este juicio se extienda por 8 semanas mínimo, 2 meses, y que este es el primer agarrón, por decirlo de alguna manera. Este es el primer episodio, este es el primer round, Paco, y esto va para largo. Eso te explicaba al principio hoy que debíamos recordarle a la gente, Vicente, que cómo se llevan las etapas de un juicio. Sí, parece sencillo y parece que es algo, un caos, pero no, tiene un proceso y se tiene que ir presentando las pruebas. Mira, por ejemplo, ahora que recuerdo, el grande conoce bien las actividades de Iván Reyes Arzate, que era en su momento uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna. Sabe cómo negociaban. Se declaró culpable. Y que está en Estados Unidos. Entonces, te decías, es un proceso, es en etapas. Ya Estados Unidos, no es el fiscal, es Estados Unidos, que en eso se convierte el fiscal, en el representante del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos contra Genaro García Luna. Ya abrió con sus argumentos, es un traidor para México, traidor para Estados Unidos. Así que ahora la obligación es probar con estos testigos, y habíamos platicado ya antes, el fiscal tiene que hacer creíbles, más allá de que de que algunos capos grandes que van a ser testigos estén presos en Estados Unidos, tiene que mostrar que es un testigo creíble, y si lo metió es porque tiene pruebas y las van a ir presentando en el transcurso del juicio. Ahora, otra cosa, por lo que dices, Paco, de que no son los fiscales, que son que es el gobierno de Estados Unidos, Jaime, lo que dice Paco Cruz tiene mucha relevancia, porque, a ver, no estamos jugando al juicio. Está de por medio la credibilidad del gobierno de Estados Unidos en caso de que llegara a ser... Bueno, miren, desafortunadamente por cuestiones de clima perdimos a Vicente Serrano en estos momentos. Estoy seguro que buscará restablecer la señal en cualquier momento, pero continúo con esto y los saludo con muchísimo gusto, queridos compañeros, en esta mesa de lujo. Me toca a mí continuar con esta mesa de lujo con dos grandes periodistas, con el querido amigo Paco Cruz y con el querido amigo Jaime Hernández, grandes periodistas. Pues, ¿qué te parece, Jaime, que le seguimos con esto que planteaba Vicente Serrano? En efecto, está de por medio la credibilidad de Estados Unidos en estos momentos, del gobierno de los Estados Unidos en este juicio. Yo, si te soy perfectamente honesto, sí siento preocupación debido a la reacción que tuvieron los jurados la semana pasada que los estuvieron seleccionando. Varios corresponsales planteaban cómo es que algunos de estos dijeron tener algún tipo de vínculo o familiar con NYPD, con la policía, el Departamento de Policía de Nueva York,
Y pues con esto se habla de afinidades hacia policías, en el ánimo de ver a Genaro García Luna como un policía, entre comillas, ¿no? Y había otros jurados que manifestaban el hecho de pues, juzgar a una persona por delitos que cometió en otro país. Esto, te digo, me preocupa, porque a pesar de la gran cantidad de pruebas que existen en estos momentos, esa montaña de pruebas, pues el que va a decidir, como lo planteaban ustedes, compañeros, desde el principio, va a ser el jurado, el que consignará lo que pase, si es inocente o si es culpable. Va a ser un jurado que consiste de 12 personas y 6 más suplentes en caso de que se necesite. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Mira, yo creo que aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Está por un lado, efectivamente, lo que señalaba Vicente, en el sentido de que Estados Unidos estaba poniendo en la línea su reputación, la reputación de su sistema judicial, y no es poca cosa. Y precisamente por eso yo no creo que el Departamento de Justicia, el fiscal general de Estados Unidos, haya dado el visto bueno a la detención y el procesamiento de Genaro García Luna, el más alto funcionario mexicano que llega al banquillo de los acusados, así a la ligera. Yo creo que este es un caso que está bien fundamentado. Hay testimonios, evidentemente, sí, de criminales, de miembros de estas organizaciones, pero eso no le quita valor y no tendría por qué. Entonces, yo creo que sí se la juega el Departamento de Justicia de Estados Unidos en muchos sentidos en este caso. Pero por otro lado, y en relación con lo último que tú decías, que había preocupación por el sesgo de algunos de los jurados, de que podrían ponerse del lado de Genaro García Luna por su historial como policía. Mira, y además la historia siempre hay que tenerla en cuenta. La historia ha demostrado que en todo juicio en Estados Unidos, trátese del estado que se trate, en un juicio contra un mexicano, el mexicano siempre ha tenido todas las de perder, para bien o para mal. Y no nos hagamos tonto, hay prejuicio contra los mexicanos. ¿Por qué? Porque todos los días la gran fabricante de imágenes y de prejuicios es Hollywood. Y en Hollywood siempre nos han mostrado cómo los ladrones, los delincuentes, los políticos republicanos siempre los han presentado. Es decir, todos los males surgen, como dicen los republicanos, de ese agujero de mierda que es México. Literal, literal, no estoy inventando nada. Por tanto, existe un prejuicio hacia todo lo que sea mexicano desde hace mucho tiempo. Así es que, para bien o para mal, esto siempre va a operar en contra de mexicanos que sean juzgados en territorio de Estados Unidos, en cortes federales de Estados Unidos. Y por eso a mí me resulta hasta cierto punto chocante que, aunque sea el Chapo, aunque sea Genaro García Luna, qué triste que tengan que ser juzgados en Estados Unidos y no en México. El problema es que ya sabemos que en México no hay un sistema judicial a la altura para sentar en el banquillo a estos criminales. No lo ha habido. Y cuando se han sido sentenciados, como ha sido el caso del Chapo Guzmán, se fugan de la cárcel. No una, sino varias veces. Entonces, ¿qué nos queda? Pues contemplar a la distancia cómo se enjuicia a Genaro García Luna y aceptar los riesgos de que sea juzgado por gente que ya desde antemano lo considera culpable o que ya desde antemano, por una razón u otra, lo considera inocente. Así es que esas son las cartas que tenemos que usar, es lo que nos queda. Y lo cierto es que hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, el sistema judicial de Estados Unidos, tristemente, es más confiable, si puedo utilizar esa palabra, que el mexicano. Así es que no nos queda de otra, porque te aseguro una cosa, querido Antonio, querido Paco, a Genaro García Luna no lo veríamos en el banquillo de los acusados si no se hubiera ido a vivir a Estados Unidos. Qué irónico, ¿no? Así es que, pues vamos a ver lo que da de sí, vamos a ver cuáles son los testimonios que ofrecen todos y cada uno de los testigos de excepción, pero también
vamos a ver las pruebas que van a sustanciar estas acusaciones y que la Fiscalía y el Departamento de Justicia va a ir soltando cuentagotas para dinamitar en tiempo real esta estrategia de desacreditar a los testigos. Pero, y le pido al equipo que nos grabe, ¿no será que esto que menciona Jaime, querido Paco, esta discriminación que tienen hacia nosotros como mexicanos siempre aquí en los Estados Unidos, específicamente en los juicios, en los procesos judiciales, tiene toda la razón, Jaime? ¿No será que en esta ocasión a los que discriminen sea a los capos de la droga, a los narcotraficantes que entrevistaron? Se los planteo a los dos, te lo planteo, Paco, para que nos continúes con esta mesa, porque justamente la semana pasada la estrategia de la defensa era apelar al canibalismo, al narcocanibalismo que había practicado uno de estos testigos. Una práctica desafortunadamente, lo digo así, ¿no? Desafortunadamente humana, desde que ocurre desde el principio de los tiempos y que se ha utilizado históricamente precisamente para desacreditar personas, ¿no? En el continente americano, al menos en la parte de la Nueva España y más abajo, era la única forma en la que se podía supuestamente caer en esclavitud al ser caníbales. Era la excusa para convertirse en caníbales y siempre pues se ha asociado al tercer mundo. Durante todo el siglo XX se planteó que en esos países africanos en los que había conflictos bélicos hacían rituales canibalísticos, cuando pues ha ocurrido en cualquier tipo de sociedad y de cultura. ¿No será que utilizarán más bien esto en contra de los testigos que están aportando muchísimos datos? Mira, Toño, te voy a decir, como dicen en Estados Unidos cuando empiezan algunos juicios, en la selección del jurado, yo me queda claro lo que dices y tienes mucha razón por lo que se ve, pero también nosotros debemos un poco abstraernos de eso. Recuerda lo que dice, no se pueden sacar conclusiones antes de tiempo. Lo importante en estos juicios es quién tiene más credibilidad, cuál es la solidez de las evidencias, qué te va a dar esa credibilidad. Ese es el trabajo de Estados Unidos. No, por eso les decía, no es un juicio de unos fiscales cualquiera, no es un juicio de los fiscales de San Antonio en Texas, es un juicio del gobierno de Estados Unidos contra un funcionario mexicano de primer nivel, el de más alto nivel. Entonces, el trabajo de los fiscales es hacer creíble todo lo que van a decir, a todos los testigos que van a llevar. Ese es su trabajo. Y el de nosotros es mostrar lo que no va a mostrar la prensa mexicana, lo que van a tratar de desvirtuar. Ellos lo han defendido no ahora, recuerda, lo han defendido siempre. Y para el abogado de García Luna, recuerda, es un boleto, un billete de lotería en el que se puede ganar el premio mayor. ¿Sí? Es un abogado que de llegar a hacer un buen papel, va a tener trabajo a donde sea. Y así debemos entender los juicios. Es parte de un espectáculo que consiste en convencer a 18 personas. Mira, incluso yo les decía por eso, el juez no tiene nada que ver sino en la conducción del juicio para evitar abusos, para coordinar. El verdadero juicio va a ser una vez que termine el juicio y los jurados se metan a deliberar. Entonces, el trabajo de los fiscales de Estados Unidos, como el trabajo de la defensa, es impresionar y convencer a esas 18 personas, aunque 12 son los que van a entrar a las deliberaciones finales, los otros son suplentes. Entonces, hay que esperar, hay que ver la reacción de los jurados, hay que seguir las reacciones de García Luna y no hay que esperar un juicio fácil. Ya hoy se demostró, entonces tenemos que esperar y tenemos que entender que el juicio verdaderamente es al final, en la deliberación de los 12 jurados. Ha habido juicios que son históricos, hay historias impresionantes. Recuerda, no sabemos todavía quién va a ser el líder de los jurados, que siempre hay un líder, hay alguien que se encarga de defender a los demás cuando ya es causa perdida. Entonces tenemos algunos días para analizar a cada uno de los jurados, quién va a tomar el papel de líder y qué va a ser. Esta es apenas la entrada fuerte de los dos, sí, pero tenemos que esperar para conocer bien a los jurados. Ellos son los determinantes, el juez no.
El juez nos va a leer el veredicto final, pero ellos son los jueces o jueces delegados. Entonces tenemos que entender que nada de lo que diga nadie va a contar, sino lo que veamos en esas 18 personas, en 12, los otros son suplentes. Entonces hay que estar atento al jurado, Toño. No, y quisiera insistir en esto, estoy leyendo los mensajes en el chat y es muy importante, por supuesto, que usted que nos ve y que nos escucha participe y nos dé su punto de vista, especialmente en una situación tan dura. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar el comentario de Jaime sobre esto. Hay mucha gente que me dice, ay, Toño ya empezó con su pesimismo, ¿por qué tener pesimismo si tenemos una montaña de pruebas? Bueno, porque, y yo lo planteo de esta forma, porque detrás de Genaro García Luna hay muchísimas personas poderosas. Hace unos momentos, el excomandante Herrera Valles nos planteaba aquí en Sin Censura cómo es que los tentáculos de Genaro García Luna siguen vigentes. Cómo es que él dice, incluso lo han llamado a testificar y a participar en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, pero que esto es una mera faramalla para sacar adelante sus planteamientos de que están haciendo algo. Dice que tiene muchos tentáculos, que hay gente muy cercana a él con mucho poder, que es una bola de desalmados. Sí lo planteó Herrera Valles hace unos momentos. Además, pues hay que decirlo, tiene detrás de sí a grandes medios de comunicación corporativos en México, gente con muchísimo dinero. Aquí vamos a ponerla así. No creo, mi querido Jaime, que sea solamente el juicio en contra, no es the United States versus Genaro García Luna, es the United States versus Genaro García Luna, los medios corporativos, políticos, ex policías, expresidentes. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Mira, es que para que entienda la gente, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Este juicio, en muchos sentidos, puede ser considerado un juicio que marque un antes y un después. Y te voy a decir por qué. Primero, por primera vez tenemos a miembros del crimen organizado desfilando uno tras otro para ofrecer su testimonio y narrar lo que fue de primera mano su relación directa con Genaro García Luna. De ahí la importancia o de ahí la preocupación de la defensa por dinamitar a toda costa a los testigos. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene una parte interesante. El problema es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a ver, se los voy a poner de esta manera. Aquí está el Departamento de Justicia, es la cabeza, ¿no? De Tutti. Bueno, pero aquí está la DEA, aquí está el FBI y aquí está la CIA. Bueno, yo diría, hace más de 15 años, la DEA empezó a detectar cosas extrañas en el caso de García Luna y la CIA también. De ahí los testimonios tan valiosos como de Javier Herrera Valles, que fue quien también se enteró y acudió al presidente de México a decirle: señor presidente, hay preocupación de que este señor, Genaro García Luna, tiene vínculos con el cártel. Y Felipe Calderón se hizo pendejo. ¿Por qué razón? Eso lo vamos a descubrir a lo largo de este proceso. Bien. Pero estas dudas y estas sospechas que había ya en México, ¿tú crees que ya no las tenía la DEA y la CIA? Evidentemente. Y lo que es más, hay una historia todavía no contada. Cuando la DEA descubre esto y ya dejó el cargo Genaro García Luna y está en Estados Unidos, le dicen: oigan, es que este señor que está haciendo negocios incluso con algunas firmas conocidas, subcontratistas, sabemos que ha estado con el crimen organizado. Y el Departamento de Justicia, pero básicamente la rama de sus operaciones en Houston, Texas, dijo: frenen por ahí este momento la investigación, porque no es un caso fácil, es uno de los más altos cargos que ha tenido el gobierno de México. Todo eso está documentado, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acto seguido? Ocurre que la DEA empieza a presionar
Y los jueces, los magistrados, sobre todo en Texas, dicen, no, hay que frenar esto, hasta que Jesús Zambada, en el juicio con el Chapo en 2019, suelta la bomba y dice que él le dio $6 millones a el Chapo Guzmán. Fue ahí cuando la DEA dijo, no que no, ya ven cómo sí, y es entonces cuando la DEA junta todos los, por eso tienen tantas pruebas, juntan las grabaciones interceptadas, los testimonios, los documentos, las bitácoras de vuelo, todo, y lo encarrilan hacia la Corte Federal de Nueva York. Entonces, aquí yo ya dije que hay un tema evidentemente de prejuicio hacia detenidos mexicanos, pero hay muchas pruebas, y todavía faltan 4 semanas. 4 semanas. ¿Tú crees que a lo largo de esas 4 semanas no se van a ir percolando, soltando cuentagotas todas estas evidencias? Porque hay testimonios de agentes de la DEA, hay testimonios, conversaciones grabadas, y no sabemos bien a bien porque el juez, al inicio de este caso, hay un documento, aquí lo tengo, no lo he pasado, pero hay un documento en que le adviertan a la defensa, el juez pide a la defensa y al juez que por favor, las pruebas que vayan yendo presentando en este caso tienen que soltarse a cuentagotas, no las pueden, ¿por qué? No las pueden soltar de un sopetón, ¿por qué? Porque entonces revelarían las técnicas de investigación que han sustanciado este caso. Entonces, estamos apenas en el inicio. Yo estoy seguro que las pruebas de las que dice la defensa que no hay nada de pruebas, espérense un momento porque las pruebas van a caer. Estoy de ello seguro, querido Toño y Paco. Sí, tendrán que caer, y yo sí confío. Miren, mucha gente me critica a mí por hacer esto, queridos compañeros, pero yo sí confío en la justicia aquí en los Estados Unidos. No estoy diciendo que no haya corrupción o que no, o que no haya situaciones injustas, pero hasta cierto punto son creíbles sus instituciones, y considero que pues no podrán liberar a un hombre que es en verdad un peligro para nosotros como sociedad, ¿no? O sea, a mí me parecería un peligro tener este sujeto en las calles, en cualquier parte del mundo, y al pensar en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, creo que ahí tendrán que concientizarlo los jurados. Y bueno, no me queda más que agradecerles, queridos compañeros, querido Jaime, querido Paco, por acompañarnos y hacer este análisis en esta mesa de lujo que le tenemos desde incluso Nueva York. Vicente Serrano está allá en Nueva York en estos momentos y ha estado muy pendiente de la transmisión. Está fuera de la Corte del Distrito Este de Nueva York, pero como hace mucho frío, los instrumentos que utilizamos, que es un teléfono, pues se congelan a veces y se nos va la batería. Está en esos momentos a punto de reconectarse. Querido Jaime, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, gracias, Toño, gracias, Paco. ¿Cómo no le presté a Vicente Serrano mi comal para calentar las tortillas? Hombre, lo hubiera venido re bien ahí con ese frío. Imagínate calentar el celular en el comal. Oh, pobrecito, o sea, de estar congelando nuestro Chente, ojalá que se recupere pronto la señal. Pues nada, les agradezco, querido Vicente, querido Toño, querido Vicente, querido Paco, haber compartido esta mesa de debate y análisis. Siempre un lujo, la verdad. Yo me considero muy afortunado de siempre coincidir con Paco, a quien respeto muchísimo, porque tiene una memoria de elefante el canijo que me da muchísima envidia. Así es que un placer. Les pido que me sigan en este canal hermano de No Apto para Cínicos. Iniciamos la transmisión en poco menos de 2 horas, también para seguir con este tema del juicio y todo lo que ha ocurrido con el presidente, otro reclamo contra el rector de la UNAM, los dimes y diretes por el tema de los rumores sobre la supuesta inminente muerte de Gertz Manero, así es que lo espero a las 2. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @Jaime Journo y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un abrazo, caballeros.
Un abrazo al querido Jaime, editor, como ya lo dijo, de la Jornada Sin Fronteras y legendario corresponsal de guerra, pero también otro legendario, yo aquí no soy nada, siempre lo quiero decir, pero hay otro legendario en esta mesa, el querido Paco Cruz, que ha hecho otras revelaciones extremadamente fuertes. Y querido Paco, pues también compártenos tus redes sociales, que cada vez se llenan de más gente que te sigue, que te busca ante pues estos planteamientos que haces, y sé que ustedes dos compañeros seguirán en estas mesas de lujo ante el juicio del siglo, ante el supertazón de los juicios. Querido Paco, compártenos por favor tus redes sociales. Toño, nada más debe recordar, Jaime, igual es un gusto, ya sabe, un placer, debe recordar, son 8 semanas como mínimo, estamos empezando, pero también la gente tiene necesidad, o bueno, debe entender cómo es el proceso del juicio, pero además, mira, al final también tiene que entender, y nosotros debemos entenderlo y explicarlo. El veredicto tiene que ser unánime, ¿eh? No, aquí no hay mayoría, no hay 11-1, no hay 10-2, es mayoría, tiene que ser unánime. Así que el trabajo del fiscal, el trabajo de la defensa de García Luna apenas empieza. Estamos en los primeros escarceos. Ya te dije, para mí ya el fiscal abrió, es un traidor a su patria y es un traidor a Estados Unidos. Pero estamos empezando, 8 semanas que se pueden prolongar a 10, las pruebas, las evidencias irán cayendo poco a poco. Entonces tenemos que esperar, recuérdate, esto es el juicio, pero el veredicto final es responsabilidad de 12 personas que tienen que ponerse de acuerdo unánime, ya iremos conociendo al jurado, ya iremos conociendo todo, y hay que esperar, Toño, ya lo iremos siguiendo, lo iremos analizando por día. Ya sabes, Toño, gracias, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y les mando un abrazo, Jaime, Toño y Vicente, que ya está, que está por allá. Un abrazo para ustedes, queridos compañeros, y qué bueno que nos puedan concluir con estos últimos comentarios. Son muy, muy enriquecedores para la audiencia. Muchas gracias a Jaime Hernández y al queridísimo Paco Cruz. Los dos son queridísimos. Gracias, abrazo para los dos. Gracias. Vemos. Y bueno, vamos